efectivo es la hipnosis y de partida si ustedes la recomiendan? Joseph. Es muy efectiva siempre y cuando la persona acepte ser hipnotizada y ponga toda su voluntad en sanarse la dolencia o la afección que tiene. Y puede pasar que se frene cuando siente cosas o ve cosas y que lo angustian mucho y no cuente exactamente lo que está viendo o lo que está sintiendo. O que incluso puede fantasear y inventar. Puede pasar, pero eso se le advierte antes de que hay unos riesgos como que se le bloquee un poco la respiración por ser muy lenta o que pase del sueño hipnótico al sueño real. Todas estas cosas se le advierten antes a la persona antes de empezar la sesión. Y normalmente la primera sesión siempre es para relajarse y para aprender a respirar bien, y en la segunda sesión ya se entra directamente en la hipnosis. Joseph, vemos en las imágenes que esta muchacha que te tocó obviamente sanarla a través de la hipnosis, ella tuvo un caso de abuso sexual. ¿Ella lo revive tal cual, o sea, con todo el tacto, con todo el dolor y con toda la angustia que no puede salir de esa situación? Todo. Ella vino por primera vez, como bailarina profesional que es, vino para adelgazar unos kilos y vino para lo que contó como cerrar cadena, cerrar un ciclo de su vida, un problema que había tenido con su padre, etcétera, etcétera. Y en la segunda sesión de hipnosis nos encontramos con un bloqueo en un punto determinado de su mente, su subconsciente, y en ese bloqueo no quería hablar. Y en la tercera sesión habló y habló por los codos y contó todo lo que le había pasado con esa persona, con que ahora es un bailarín reconocido, y contó que había sufrido abusos cuando ella tenía 12 años, 13 años, y tocamientos, etcétera, etcétera. Y lo único que quería, no pedía venganza, no pedía absolutamente nada, lo único que quería era quitárselo de encima y liberarse de esa sensación. ¿Y de alguna manera con esa hipnosis ella se puede sobreponer a una situación tan compleja? Sí, porque la palabra que utilizó fue perdón. Lo perdono. No lo olvido, pero lo perdono. Y en el momento en que lo perdono, ahí se acaba el trauma, ahí se acaba el problema. Una pregunta, ¿cualquier persona puede llegar a ese estado en el fondo? ¿Cualquier persona puede ser hipnotizada o hay gente que a lo mejor se bloquea o se resiste? No pueden ser hipnotizados borrachos, alcohólicos, drogadictos y gente que tenga algún problema de tipo neurológico o tipo mental. Todos los demás, excepto niños de muy corta edad, no pueden ser hipnotizados. ¿Pero por qué las personas que son alcohólicas, por ejemplo, no pueden someterse a un tratamiento de hipnosis? Porque el alcohol les altera las neuronas del cerebro y no se puede entrar en su subconsciente de la manera que se entra en una persona normal. Ahora, Joseph incluso lo presentaba como un tipo de medicina alternativa, pero esto lo tengo entendido, la psicología incluso moderna hasta el día de hoy la sigue ocupando como una súper constructiva herramienta de sanación, ¿no? Sí, lo que sí ha caído un poco en descrédito en los últimos 100 años porque el psicoanálisis lo usó inicialmente y después utilizó otros métodos de análisis de sueño, asociación libre. Entonces la psicología tiene ahí hay una mixtura de ideas. Ahora, en términos, comparto con Joseph que hay algunos pacientes que no son buenos para hipnotizar. Eso sí, con algunos pacientes neurológicos creo que sí se puede, porque en el fondo es un proceso asociativo. Tú nunca estás durmiendo, tú simplemente estás concentrado en una idea. Pero estás más vulnerable. Estás más vulnerable. Entonces ahí está el riesgo, porque muchas veces la persona, por ejemplo, un caso X, una persona que venía por un tema de autoestima, entra en trance y describe una violación. Entonces si tú no tienes la herramienta suficiente, esa persona realmente se puede desbordar y puede quedar peor de lo que estaba. Entonces hay que tener mucho cuidado, no necesariamente hacer, por ejemplo, una regresión a los 7 años puede ser bueno siempre. Hay riesgo también de que la persona pueda tener inclusive efectos traumáticos. Entonces, que descubra algo que lo había olvidado, que lo tenía bloqueado. Lo había bloqueado por una muy buena razón. Entonces hay que hacer todo un trabajo para saber exactamente qué es lo que corresponde en cada caso. Claro. Yo creo que solamente revivir el trauma no es la solución y muchos psicoanalistas y psicólogos en general plantean que sí, pero nos damos cuenta que a veces cuando la gente recuerda una experiencia traumática pasada, si no la soluciona en el presente, queda inclusive mucho más afectado. Porque la solución no es que vea algo que tenía bloqueado, sino que de ahí va a tener que hacerse cargo con las herramientas que tiene esa persona ahora para poder autosanarse de alguna manera. Revivir el trauma es el primer paso de la sanación, de la curación. Después viene el tratamiento, después viene la terapia, después viene un cassette que se lleva a su casa para escucharlo cada día, después vienen otras sesiones quizás de control,
hasta que certificamos y comprobamos que la persona efectivamente está que eso se sanada. denominaban contratos, que muchas veces tanto como una persona puede interceder por ti y romper ese tipo de contratos. Que claramente si uno tiene una mala onda con alguien o ha sufrido como una etapa así muy dura, hay interventores por ti, interpeladores que pueden entrar en ese tipo de contratos y van y en un sueño rompen el contrato a distancia con esa persona. Lo que pasa es que Sí, un se poco, puede hacer, tú... pero es más complejo. Es más complejo. Sin duda, el tema de la hipnosis es tremendamente interesante. Nos encantaría volver a invitarlo a usted, don Joseph, por y por favor, para supuesto a profundizar en Sergio esto. para profundizar Sí, en cuando este quieran. tema. Les agradecemos por haber estado acá.